Que el Señor les bendiga una vez más, hermanos. Es un gran privilegio, ¿verdad?, el nuevamente poder estar reunidos en la casa de Dios y especialmente pues el poder entonar esos cantos que, como siempre hemos expresado, nos alegramos, ¿verdad?, de que esos cantos sean, ¿verdad?, de gloria y alabanza a nuestro Dios, ya que han sido tomados, ¿verdad?, de la misma palabra de Dios, la cual pues Él inspiró a aquellos hombres para que le escribieran, y nosotros tuviéramos el gran privilegio, ¿verdad?, de ir aprendiendo y componiendo, ¿verdad?, nuestra vida, no por nuestros propios medios, sino por los medios, ¿verdad?, que Cristo nos ha dado, ¿verdad?, buscando siempre a glorificarlo a Él, hacer su voluntad cada día. Así es de que es de gran bendición para nosotros, hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Acompáñenme a Mateo capítulo 10. A Mateo capítulo 10 y vamos a leer unos versículos, hermanos, en los cuales nosotros debemos de tomar conciencia en nuestra vida, ¿verdad? Y al mismo tiempo pues meditar en ellos para que podamos siempre ponerlos por obra y sin importar, ¿verdad?, cuál sea la consecuencia. Mateo capítulo 10, versículo 34 al versículo 39. Amén. Amén. Oramos al Señor. Padre nuestro que está en el cielo, gracias, Señor, te damos, Padre bendito de la gloria, por una oportunidad más, Señor, que nos das de estar reunidos, Señor. Gracias, Padre, por habernos, Señor, guardado un día más, Señor, y habernos traído, Señor, hasta este lugar en el cual, Señor, nosotros, Padre bendito de la gloria, unimos, Señor, nuestras voces para poder, Señor, exaltar, Señor, tu nombre, Padre, a través de esos cánticos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos, Padre, y te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, sea, Padre, edificándonos esta noche, Señor. Que esa palabra, Señor bendito del cielo, sea, Señor, nuestra ayuda, Señor, sea nuestro consuelo, Señor, en el momento, Padre, de la tristeza, Señor, la cual, Padre, nosotros hemos sido, Señor, llamados, Señor, a padecer como seguidores, Padre, de tu Hijo amado, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que te glorifiques, Padre, en esta noche, Señor bendito del cielo, en nuestra vida, Señor amado, y que seas tú, Padre, bendiciendo, Señor, tu palabra, Señor, que seas tú, Padre, usándome, Señor, para que tu palabra sea interpretada correctamente, Señor, y así, Padre, también pongas en el corazón de cada uno de nuestros hermanos, Señor, escuchar, recibir esta palabra, Señor, y llevarla, Padre bendito de la gloria, en su mente, en su corazón, Señor, en sus notas, Padre, para que puedan también, Señor, en sus hogares, Padre bendito de la gloria, volver, Señor, a esos pasajes bíblicos, Señor, en los cuales, Padre, nosotros aprendemos, Señor, por medio, Señor, de tu palabra, que tu palabra, Señor, es fiel y verdadera, Señor. Gracias por la ayuda que nos das por medio de tu Espíritu Santo para poder discernir, Señor, esta gran verdad. En el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Versículo 34 del capítulo 10 del Evangelio de San Mateo dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hermanos, esta palabra que hemos leído es una palabra, verdad, que muchos de nosotros, al haber venido a los pies del Señor, hemos experimentado la situación, verdad, en la cual nos pone el seguir a Cristo. Ahora, nosotros no hemos escogido ese camino. Es una gran bendición y un privilegio para nosotros el que Dios nos haya escogido para ponernos en ese camino, como lo hizo, ¿verdad?, desde un principio con aquellos apóstoles a los cuales pues nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, escogió. Es una gran bendición para nosotros, y el tema, hermanos, ¿verdad?, sobre el cual pues, ¿verdad?, quiero meditar en esta noche por medio de la palabra del Señor, es que no todas las divisiones son malas, ¿verdad?, no todas las separaciones son malas. Nosotros, hermanos, entendiendo, ¿verdad?, por medio de la Biblia, sabemos de que Dios ha venido haciendo separaciones desde un principio, ¿verdad? Dice que desde el principio Él separó la luz de las tinieblas, ¿verdad? Y así ha venido también, hermanos, a lo largo del camino, ¿verdad? Haciendo ver al hombre
su poder, ¿verdad? Su poder, como lo que sucedió en el jardín del Edén cuando fue expulsado, ¿verdad? Adán y Eva por causa del pecado. Ahora nosotros debemos de saber, por eso, hermanos, ¿verdad? Con el entendimiento que tenemos por medio de la palabra del Señor, sabemos de que no todas esas separaciones o divisiones, las cuales Dios ha hecho, ¿verdad? Son malas, son vistas malas por el mundo, pero para todo aquel que cree en la palabra del Señor, son buenas porque a pesar de la tristeza, a pesar, ¿verdad?, de todo aquello que el mundo trae en contra de todo aquel que ha creído en la palabra del Señor, hay gozo y alegría y sobre todo una gran esperanza en todo aquel que ha creído en el Hijo de Dios. Ahora, como introducción, hermanos, quisiera mencionar, ¿verdad?, algunos puntos básicos de lo que es el libro, ¿verdad?, de Mateo, el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Es bueno mencionar que este libro, pues, fue escrito, ¿verdad?, entre los años 50 y 70, ¿verdad? El libro de Mateo fue escrito después de Cristo y que abarca, ¿verdad?, aproximadamente 37 años, que son 4 años antes de Cristo, ¿verdad?, y 33 años después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que también, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, ¿verdad?, incluyó acerca de esto, hermanos. Comenzó, ¿verdad?, con los profetas, los cuales pues trajeron, ¿verdad?, esas profecías, las cuales apuntaban, ¿verdad?, directamente a la venida del Mesías. Ahora, estos profetas, hermanos, eran de Dios, ¿verdad?, los que profecían esta palabra y profesaban, como repito, la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Una espera tan larga que resultó para el pueblo judío, en el cual pues pasaron tantas situaciones, ¿verdad? ¿Y cuál era el propósito de la venida, ¿verdad?, o la entrada de nuestro Señor Jesucristo al mundo? Traería redención y traía liberación, ¿verdad?, a su pueblo. Y así también, ¿verdad?, nosotros, hermanos, sabemos, ¿verdad?, que el libro fue escrito directamente o intencionalmente para el pueblo judío, pero también, ¿verdad?, fue dado también a los gentiles que habían creído en Jesucristo en aquel tiempo. En aquel tiempo también, ¿verdad?, sabemos de que fue escrito aproximadamente, fue escrito pues en Antioquía, ¿verdad?, en aquel lugar donde fueron llamados por primera vez cristianos, ¿verdad?, todos los seguidores de Cristo. Ahora, sabemos que después de las profecías, hermanos, unos 400 años después, ¿verdad?, se escribe el Nuevo Testamento, que comienza con este maravilloso libro, el libro, ¿verdad?, de Mateo, el Evangelio de Mateo. Ahora, sabemos de que el que nos revela, pues, a nosotros, ¿verdad?, por medio de la palabra del Señor, nos revela, ¿verdad?, que este Evangelio fue escrito, como repito, hermanos, a pesar de que fue escrito, ¿verdad?, para el pueblo judío, también nosotros, hermanos, sabemos de que nos ha traído a nosotros, ¿verdad?, lo que es lo que ellos despreciaron, la luz que ellos despreciaron, ¿verdad?, el amor que muchos despreciaron, fue traído a nosotros. Y eso ha venido revelando lo que es el cumplimiento de las profecías que los profetas de Dios venían dando desde un principio. Ahora, siendo Mateo, ¿verdad?, un cobrador de impuestos, como hemos aprendido, hermanos, en estos días, un cobrador de impuestos para el gobierno romano, también, ¿verdad?, fue que recibió el llamado, un llamado el cual no es un extraño para nosotros, el llamado, ¿verdad?, de Jesucristo para que fuera uno de los 12 apóstoles a los cuales el Señor, ¿verdad?, llamó y señaló primeramente. Ahora, cuando Él recibe el llamado, Él viene, ¿verdad?, y sigue en pos del Señor, que es lo que hemos leído, ¿verdad? Él, muchas veces, hermanos, nosotros también recibimos ese llamado. Él no sabía de que el llamado que estaba recibiendo era para ser uno de los 12 apóstoles. Primero, Él no sabía tampoco que el llamado que se le hizo, porque el Señor simplemente le dijo, sígueme, ¿verdad? Y por lo que su corazón pues le indicó, Él siguió a nuestro Señor sin imaginarse, ¿verdad?, la situación, las afrentas, las pruebas que le traería, las dificultades que le traería. Así también nosotros hemos recibido un llamado, el cual pues nunca vamos a lograr entender, ¿verdad? Sí, vamos a ir entendiendo por medio de la palabra del Señor. Muchas veces vamos a dar lectura a ciertos pasajes bíblicos mucho después de que nosotros ya hemos vivido una experiencia, y entonces nosotros venimos a entender y decimos, bueno, ¿verdad?, he actuado bien y no lo he hecho por mí mismo, sino porque Dios le ha puesto en su corazón hacer su voluntad. Entonces Él recibe el llamado, ¿verdad?, de manera de que podemos tomar en cuenta de que el relato pues que Mateo nos da en este Evangelio es un relato muy certero, pues, ¿verdad?, porque fue un discípulo que estuvo con el Señor, prácticamente fue un testigo ocular de las cosas, ¿verdad?,
de la vida que llevó nuestro Señor Jesucristo, de los milagros que hizo y de todo lo que Él habló. Nosotros podemos tener la plena certeza de que lo que estamos leyendo no fue escrito, ¿verdad?, por cualquier hombre, sino por uno de los hombres que el Señor, ¿verdad?, asignó para que escribiera este maravilloso evangelio. Ahora este evangelio, hermanos, ¿verdad?, sabemos de que, como repito, posiblemente fue escrito, ¿verdad?, en Antioquía y fue destinado principalmente a los judíos, como repito, y a los cristianos de ese tiempo, pero también viene a reflejar de que nosotros, como seguidores de Cristo, también esta palabra es para nosotros, lo cual nosotros debemos de tener siempre en nuestra mente y nuestro corazón, de que toda la palabra, ¿verdad?, toda la palabra a partir, ¿verdad?, de todos los libros, las cartas del Nuevo Testamento, toda esa palabra fue escrita por hombres que fueron inspirados, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, y que también viene a tocar nuestra vida, no solamente porque la escuchemos, no solamente porque la leamos, sino creyendo en su palabra, creyendo en la palabra del Señor. Ahora bien, sabiendo nosotros, pues, esto, ¿verdad?, que el Evangelio de Mateo tiene una conexión, ¿verdad?, bien cercana, pues, y bien en concreta, ¿verdad?, con el Antiguo Testamento, y que Mateo, ¿verdad?, fue el testigo, pues, como repito, un testigo ocular, ¿verdad?, de las cosas que fueron sucediendo. Es bueno notar, ¿verdad?, que este evangelio, hermanos, que este evangelio que estamos dando lectura en este momento tiene un contenido más grande en comparación a los otros evangelios, ya que habla, ¿verdad?, y nos habla acerca de 5, pues, discursos que nuestro Señor Jesucristo dio, ¿verdad?, dio en su tiempo. En este maravilloso evangelio nosotros podemos encontrar un contenido en el cual nos lleva y nos guía, ¿verdad?, hasta el punto que nosotros, según vamos leyendo y vamos estudiando, vamos a ir entendiendo, ¿verdad?, estos 5 discursos, hermanos, que el Señor dio, ¿verdad?, en este maravilloso evangelio. Nos debe de traer a la memoria que también, ¿verdad?, viene a similar, pues, a los 5 libros que se encuentran, ¿verdad?, en el Torá, en el Pentateuco, o la ley mosaica, como nosotros, pues, hemos aprendido. Son 5, ¿verdad?, los libros, y ahora nosotros, pues, encontramos, ¿verdad?, en estos 5 discursos, cuando los leemos, hermanos, encontramos una gran exhortación para nuestra vida, la cual debemos de poner en práctica cada día, ¿verdad?, no solamente darle lectura. Entre los 5 discursos, ¿verdad?, de los cuales menciona el Evangelio de San Mateo, ¿verdad?, que comienza con el discurso, pues, ¿verdad?, el Sermón del Monte, lo que hemos estado aprendiendo, ¿verdad?, con nuestro hermano Emilio en estos días, ¿verdad?, comienza con el Sermón del Monte. También, ¿verdad?, sigue con la comisión que el Señor hizo, con la comisión que Él hizo, ¿verdad?, de los 12 apóstoles. También, ¿verdad?, habla de las parábolas del reino. Y hablando de esto, hermanos, ¿verdad?, la lectura de los versículos que hemos dado, del versículo 34 al versículo 39, es donde encontramos eso, ¿verdad?, en lo que es la comisión, la cual también ha sido dada a nosotros, así como Él le dio a los 12 apóstoles. También habla de las parábolas del reino y también la comunión en el reino. También así, ¿verdad?, por último, el discurso acerca del futuro, el discurso que dio Él en el Monte de los Olivos, en el capítulo 24 y 25. Ahora bien, hermanos, nosotros, creyendo, ¿verdad?, en la palabra del Señor, y ya entrando, ¿verdad?, en lo que es el tema, vemos acá el título que tiene la lectura, a la cual, pues, ¿verdad?, hemos dado lectura de esos versículos: Jesús, causa de división. La división, ¿verdad?, muchas veces se mira, como repito, más que todo por el mundo, por el incrédulo, por el no creyente. Miran las divisiones y las toman a mal, porque no hay un entendimiento, ¿verdad?, de lo que es la palabra del Señor. Ahora nosotros, hermanos, ¿verdad?, en esta noche podemos ver, ¿verdad?, que en estos versículos que hemos tomado del capítulo 10 del Evangelio, nosotros, hermanos, del Evangelio de Mateo, es bueno mencionar, ¿verdad?, lo que dice acá. Dice el versículo 34: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada, Ahora, nosotros, hermanos, ¿cómo podemos tomar esta palabra para nosotros, verdad? ¿Cómo podemos aplicar esta vida a nosotros? Y habiendo entendido, ¿verdad?, como repito, hermanos, desde el primer, ¿verdad?, desde el primer versículo del capítulo 10, nosotros sabemos que cuando el Señor, pues, señaló a aquellos 12 apóstoles, también, ¿verdad?, les dio esa comisión a la cual, pues, ellos irían, ¿verdad? Y sabemos de que también cuando Él los envió, Él no solo los envió, sino que también les dio instrucciones, les dio advertencias, ¿verdad? Les dijo cómo debían de hacer, qué debían de hacer y en qué momento debían hacer las cosas, y cómo ellos
debían actuar, como ellos debían actuar. Ahora, ¿verdad? Es bueno también mencionar que aquí el Señor, pues, en el principio, ¿verdad? Que Él envió estos 12 apóstoles, luego vemos de que al decir, ¿verdad? En el versículo 5 al 15, Jesús envía a estos 12 apóstoles a la misión de proclamar el Evangelio. Esa es la misión en la cual pues se les había sido encomendada, tanto así como a nosotros nos ha sido encomendado, proclamar el Evangelio, ¿verdad? Pero como repito, hermanos, el Señor no nos pone cargas que no podemos llevar. Y el Señor, antes de enviarnos, siempre nos da instrucciones. El Señor siempre, antes de enviarnos, Él nos provee de todo lo que necesitamos. Por eso es que muchas veces, ¿verdad? Cuando estamos leemos, ¿verdad? Y vemos, no es aceptable de que un cristiano que lee la Biblia acepte las enseñanzas erróneas que traen, ¿verdad? Como por ejemplo cuando vienen predicando el Evangelio y encontramos, ¿verdad? Estas personas que se lucran del Evangelio y hacen, ¿verdad? Del Evangelio un negocio para ellos. Es por la falta de conocimiento en lo que es la palabra de Dios, porque muchas personas, y puedo decir del mundo, porque profesan ser cristianos, pero no lo son, debido a los frutos, ¿verdad? Porque por sus frutos es que se conocen, ellos están buscando llenar su vientre. Pero un versículo que quiero tocar, en el versículo 9, cuando la autoridad que el Señor les dio, se la dio a estos apóstoles cuando Él los envió. Y como hemos estado aprendiendo, ¿verdad? En estos tiempos ya no hay tales apóstoles, porque cada apóstol tiene sus cualidades. Y dice acá en el versículo 8 del capítulo 10, dice que de una de las autoridades cuando fueron enviados, ¿verdad? Se le dio sanar enfermos, limpiar leprosos, dice resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Eso, si nosotros, hermanos, como repito, tal vez, ¿verdad? Se puede incluir en otro tema, pero lo que quiero llegar es el versículo 9. ¿Por qué las personas, ¿verdad?, que están dando falsas enseñanzas no toman a bien leer el siguiente versículo, cómo ellos fueron enviados? Dice el versículo 9, no os proveáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos. Hoy en día sabemos de que es todo lo contrario, ¿verdad? Primeramente se están llenando de todo lo material, ¿verdad?, antes de hacer el trabajo conforme a la voluntad del Señor. Entonces estos discípulos, ¿verdad?, fueron enviados para predicar su palabra, y a quienes fueron enviados primeramente, dice que fue enviado a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y como repito, hermanos, ¿verdad?, el Evangelio, como dice acá, que el Señor vino a traer espada, y dice la palabra que esa espada es como de doble filo, ¿verdad?, que corta, dice, hasta las entrañas, los tuétanos. Esa palabra pues es la que viene a convencer, ¿verdad?, a cada uno de aquellos que creen en esa palabra, a convencerlos de juicio y de pecado y de que vengan a un arrepentimiento. Y por supuesto esto es lo que va a traer, ¿verdad?, la controversia, ¿verdad?, porque como vemos, nuestro Señor Jesucristo no fue bien recibido, y hemos estado aprendiendo en estos días que desde un principio, ¿verdad?, desde el momento que Él nació, vino el sufrimiento que Él mismo vino padeciendo, por lo cual Él sabía muy bien de lo que les estaba hablando a estos apóstoles cuando fueron enviados. Y lo que nosotros sabemos y hemos leído en su palabra y lo creemos, también sabemos de que a nosotros también nos van a venir afrentas, así como les vendrían, ¿verdad? La palabra del Señor nunca ha sido bien recibida por los incrédulos, pues ellos fueron encomendados a llevar, ¿verdad?, esta palabra, así nosotros también, ¿verdad?, palabras y con instrucciones específicas que deberían de hacer, ¿verdad?, ellos, cómo deberían de comportarse. Luego también, hermanos, en los versículos 16 y 24 sabemos de que Jesús, ¿verdad?, les advierte de las persecuciones que sufrirían al predicar su palabra y qué debían de hacer al respecto, como por ejemplo si entraban en una ciudad, dice, y les perseguían, ellos que salieran y fueran a otra ciudad, no les decía, ¿verdad?, que dejaran de predicar el Evangelio, sino que siguieran, ¿verdad? Y también al mismo tiempo sabemos de que les advirtió de que ellos no deberían de tener temor, ¿verdad?, por lo que podría venir a sus vidas, a causa de Él. El Señor también, ¿verdad?, les enseñó de que no deberían de temer al hombre, como vemos acá del versículo 26, ¿verdad?, el subtítulo que tiene ahí,
dice, Él les enseñó a quién le deberían temer. No deberían de temer al hombre que puede matar el cuerpo, mas el alma no puede hacer nada, sino, ¿verdad?, debían de temer a Dios, aquel, ¿verdad?, que puede matar el cuerpo y así también, ¿verdad?, puede destruir el alma en el infierno. Esas instrucciones son las que ellos tenían, hermanos, ¿verdad? Por lo cual ellos, ¿verdad?, cuando les dio esta palabra, no penséis que he venido para traer paz, dice, a la tierra. A pesar, hermanos, de que el Evangelio trae paz a nosotros, es una paz que el mundo no puede ver. El mundo que no conoce de Dios no puede ver esa paz. Y sabemos, ¿verdad?, como repito, hermanos, acerca de las profecías, ¿verdad?, en Isaías capítulo 9, versículo 6, dice, ¿verdad?, cuando habla de que un niño nos era dado, dice que ese niño sería llamado, ¿verdad?, el príncipe de paz. Y esa es la paz que nosotros hemos recibido al haber recibido a nuestro Señor Jesucristo. Una gran bendición para nosotros. Por eso dice acá, ¿verdad?, la advertencia, cuando Él dice que la paz, ¿verdad?, que no ha venido a traer paz a la tierra, Él se refiere, ¿verdad?, a esa espada. Dice, no he venido para traer paz, sino espada. Él se refiere, ¿verdad?, que cuando vayan con esa palabra, habrá una disensión entre los seres humanos. Habrá una disensión, habrá persecución, como hemos hablado antes. Vendrán los problemas, sobre todo aquel que hable precisamente de lo que es la palabra de Dios. Y esa, como repito, hermanos, nosotros como creyentes hemos, ¿verdad?, experimentado esa paz. Hemos experimentado esa paz así también, ¿verdad?, como hemos experimentado, ¿verdad?, los sufrimientos, los rechazos que vienen, ¿verdad?, de parte de las personas, muchas veces cuando están siendo evangelizadas. Yo hubo una ocasión que, la verdad, yo viniendo pues de un país, ¿verdad?, y habiendo crecido en medio de la violencia, y esa violencia se le mete a uno en el corazón, en la mente. Era alguien, como dicen, ¿verdad?, de mecha corta, pero un día evangelizando, cada vez uno que pone en práctica lo que es la palabra del Señor, uno se da cuenta cómo Dios le ha cambiado verdaderamente su vida a uno, porque precisamente estábamos allí evangelizando y andaba con mi esposa, andaba mi hija y andaba el hermano Olvin también, estaba ese día. El hermano Olvin estaba aquí en la esquina de la Randolph y la Beers Mill, y él estaba evangelizando a una persona un poco retirado, cuando de repente alguien, yo no sé si tomado, drogado o cómo, vino y empezó a agredirme desde el primer saludo empezó a agredirme, y de una forma fea, porque eso es lo que nosotros vamos a ver, que lo que se desata aquí, lo que dice acá, ¿verdad?, es que Él ha venido y ha traído paz a nuestros corazones, ¿verdad?, y ha venido a traer un desequilibrio pues en lo que son, ¿verdad?, las tinieblas. Él ha venido a hacer esa separación. Entonces este hombre empezó a agredirme, pero yo recuerdo de que solo abracé la Biblia y me puse a escucharlo, y me empezó a decir un montón de cosas que no, o sea, en un modo carnal uno, ¿verdad?, no había otra opción más que regresar, ¿verdad?, con palabras o quizás con golpes, porque era bien agresivo lo que se estaba viendo. Entonces, hermanos, eso es lo que nosotros debemos de entender, ¿verdad?, que la palabra, el Señor dice, ¿verdad?, haciéndoles ver bien claro esto, el Señor les dice, ¿verdad?, a ellos que no teman de estas cosas, por lo cual nosotros también no debemos de temer. Lo que quiero decirles, hermanos, es que cuando uno pone en práctica la palabra del Señor, nos damos cuenta de la paz que Él ha traído a nosotros, y que esa paz, ¿verdad?, nos da la confianza de que la promesa que Él ha hecho de estar con nosotros todos los días hasta el fin, esa promesa es fiel y verdadera. Él está con nosotros, Él es quien nos guía, ¿verdad? Entonces el Señor antes les ha enseñado, ¿verdad?, a ellos, ¿verdad?, que no deben de temer a ciertas cosas. Nosotros también debemos de caminar sin temor, ¿verdad?, sin temor a ninguna cosa que pueda venir. Ahora, hermanos, cuando llegamos, ¿verdad?, a los versículos, como repito, 35, ¿verdad?, de estos versículos que hemos tomado, Jesús quiere dar una cosa bien clara a los apóstoles, así también, ¿verdad?, como a los gentiles de ese tiempo, y también a nosotros que estamos, ¿verdad?, leyendo y escuchando esta palabra en esta hora. Esa advertencia, ¿verdad?, de lo que vamos a sufrir, la instrucción, también es para nosotros lo que hemos creído, ¿verdad? ¿Qué es eso que el Señor, ¿verdad?, quiere dejar bien en claro en nuestra vida? ¿Qué es eso que el Señor quiere dejar bien en claro en esta vida? Está hablando, hermanos, dice, porque he venido, dice el versículo 35,
para poner disensión al hombre contra su padre, para poner disensión al hombre contra su padre, dice. Antes les ha dicho, ¿verdad?, que no piensen que ha venido a traer paz. Es una, como repito, hermanos, ¿verdad?, es algo que nosotros cómo podemos, o el mundo puede decir cómo es que vino a traer paz, ¿verdad? Y vemos las divisiones que hay en los países, vemos las guerras, vemos todo lo que se está dando, pero el Señor, ¿verdad?, les ha advertido que no ha venido a la tierra, ¿verdad?, para traer paz, sino espada, ¿verdad? Y como repito, el fin del Evangelio es traer paz, pero esa paz que nosotros, ¿verdad?, la cual nosotros entendemos es una paz entre nosotros y Dios, entre nosotros y Dios. Y es tanto así que el Señor ha dicho en su palabra de que cuando nosotros estamos en paz con Dios, ¿verdad?, Él hace que hasta nuestros enemigos estén en paz con nosotros. Entonces nosotros por eso podemos dar testimonio, ¿verdad?, de la paz que el Señor trae a nuestras vidas. Esa paz que nos ha dado, esa paz que nos guía cada día. Pues Él también, ¿verdad?, ha dicho en su palabra, en San Juan capítulo 14, versículo 27, dice que la paz os dejo, mi paz los doy, yo no la doy como el mundo la da, ¿verdad? Porque Él sabía de que el mundo iba a profesar, ¿verdad?, paz, 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 pero encima de todo esto vienen las guerras, vienen los pleitos, vienen las disensiones. Pero el Señor dijo también de que no se turbara vuestro corazón, ¿verdad? Y que no tuviéramos miedo de estas cosas, porque nosotros entendemos, ¿verdad?, de la paz que el Señor ha traído a nuestra vida, que es la paz en nuestros corazones, en nuestros corazones. Ahora en el versículo 35 dice, porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, la hija contra su madre, la nuera contra su suegra. Ahora, Dios sabemos, hermanos, de que estaba amonestando, ¿verdad?, amonestando al pueblo de Israel por su conducta moral. Cuando leemos, ¿verdad?, en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 6, se leen estas palabras de que el Señor, ¿verdad?, venía y ponía, pues, ese problema, ¿verdad?, y está hablando y se está yendo, pues, al extremo, que vendría y pondría, ¿verdad?, pleito entre el hijo con el padre, ¿verdad?, que también sabemos de que menciona de que los hermanos también, ¿verdad?, entregarían a sus hermanos, ¿verdad?, a muerte, la hija contra la madre. Y es lo que está diciendo acá el versículo 35, dice que al hombre contra su padre, la hija contra su madre y la nuera contra su suegra. Ahora, esa amonestación, ¿verdad?, o esa exhortación también debemos de tenerla en cuenta en nuestra vida, de que cuando viene la palabra del Señor a nuestra vida, ese pleito viene, ¿verdad?, porque nosotros ya hemos abrazado lo que es la fe cristiana, la fe en Jesucristo, y nosotros por consiguiente nuestro actuar va a ser muy diferente al vivir de ellos. Entonces nosotros, hermanos, vamos a tener ese problema siempre, ¿verdad?, que de no ser de que sean convertidas las personas al Evangelio, nosotros no podemos cambiar, no podemos retractarnos, ¿verdad?, de creer en Jesucristo, de abrazar esa fe, regresarnos, y por causa, ¿verdad?, de lo que pueden pensar o lo que pueden hablar de nosotros o la contraria que pueden llevar, ¿verdad?, conforme a lo que es la palabra del Señor. Esa disensión de la cual habla, pues, ¿verdad?, la que traería el hombre contra su padre, eso es lo que está hablando, ¿verdad? Porque como repito, hermanos, ¿verdad?, en el primer versículo en el que leímos, el 34, dice, ¿verdad?, que él traería espada, y la espada es la palabra del Señor, la palabra que nosotros hablamos, la palabra que oímos a través de la alabanza, la palabra que oímos a través de las predicaciones, la cual pues viene, ¿verdad?, y penetra y empieza a sentir, ¿verdad?, las personas incrédulas vienen y empiezan a sentir, y es cuando empiezan, pues, ¿verdad?, a traernos a nosotros, como puedo decir, ¿verdad?, sobrenombres, empiezan a rechazarnos, y viene el rechazo acerca, ¿verdad?, de lo que es en nuestra vida por parte de ciertos familiares. Ahora, dice el versículo 36, dice que, y los enemigos del hombre serán los de su casa. O sea, aquí está afirmando de que el problema va a comenzar en nuestra propia casa. ¿Por qué? Porque el creer en el Evangelio no viene, ¿verdad?, siempre a toda la familia, a un núcleo familiar, por decirlo así, de un solo. Dice la palabra de que cree tú y toda tu casa, dice, será salva. Ahora, ¿cómo la casa de nosotros va a llegar a ser salva? Puede llegar a ser salva, ¿verdad?, por
causa, ¿verdad?, del Evangelio, por medio del testimonio que nosotros pues demos, no solamente con nuestras palabras, no solamente con vivir, ¿verdad?, una vida aparentemente religiosa, sino vivir una verdadera vida religiosa dentro de nosotros, ¿verdad?, obedeciendo a la palabra del Señor y comportándonos, ¿verdad?, como tales creyentes. De esa manera es que pueden llegar a ser convertidos, y los que sean convertidos, yo siempre pienso de esta manera, de que nosotros somos bienaventurados al haber sido escogidos, así como aquellos 12 apóstoles que el Señor escogió y que los envió, ¿verdad?, en esa misión. También nosotros somos bienaventurados, porque nosotros, por ejemplo, en mi vida yo puedo decir de que yo nunca busqué de Dios. Yo nunca busqué de Dios. Sentí el deseo de entrar a la iglesia, pero en mi vida siempre estaba primero, como repito, la violencia en la cual, pues en medio de la cual crecí, y siempre quería ser, no dejarme, por ejemplo, no dejarme de otro. Ese era el dilema mío. Pero cuando vine, y justamente hace poco hablaba con alguien, ¿verdad?, que aprecio mucho, yo hablaba acerca de esto, ¿verdad?, de que yo no nací de nuevo, por decirlo así, dentro de una iglesia, no nací a raíz de un emocionalismo, no nací, ¿verdad?, a base de una predicación, aunque cuando exponemos el Evangelio es ¿verdad?, similar a una predicación. Pero recuerdo yo de que estaba en una célula y estaba viendo al predicador, ¿verdad?, predicando, pero como todos, ¿verdad?, sabemos, todos aquellos que no han creído en Dios, ¿verdad?, están viviendo lo que nosotros ya vivimos. Vemos al predicador, lo analizamos, pero por nuestra incredulidad la palabra de Dios no la recibimos. Pero yo escuchaba y analizaba al predicador, y por cierto, como se ha mencionado, traía una pinta que no creo que la haya cambiado mucho, porque así soy, pero traía una pinta de malacate, ¿verdad? Pero recuerdo de que después siempre en las células acostumbraban, ¿verdad?, a tomar un café o compartir algo. Recuerdo que estaba sentado y se acercó mi hermano Emilio con la Biblia, me abrió la Biblia y me mostró, ¿verdad?, los versículos, ¿verdad?, que uno debe de conocer primeramente para poder entender quién verdaderamente es uno. Y luego me mostró los versículos, ¿verdad?, a la salida, a la situación, la cual pues yo vivía y la cual muchos están viviendo en este momento. Yo me siento bienaventurado porque digo yo, es Dios quien pone, ¿verdad?, en nuestros corazones el creer en esa palabra, hacer un análisis en nuestra vida. Pero en ese momento fue donde el Espíritu Santo vino y cambió mi modo de pensar, y yo puedo decir de que ahí fue donde fui transformado, ¿verdad? Y estuve luchando contra eso, quise huir de la presencia de Dios, como hemos leído, ¿verdad?, en los Salmos, que no podemos irlo a ningún lado. Quise huir, mi trabajo era manejar trailers, y me fui de viaje no sé cuántos días, estuve oyendo música, ¿verdad?, y hablando por teléfono con las personas, pero nunca se apartó de mí aquel sentir que había venido en el momento que me enseñaron la Biblia. Por eso digo yo que de ese momento fue que yo nací de nuevo. Luego tomé la decisión, ¿verdad?, de ir a esta iglesia donde estábamos, pero yo entiendo de que el propósito del Señor no es lo que nosotros queramos, no es lo que a nosotros nos guste, porque, como repito, yo, ¿verdad?, fui a esta iglesia y recuerdo que, esto es lo que le decía, ¿verdad?, a esta persona yo, que desde quizá una cuadra antes de que llegara empezaba a oír los instrumentos y empezaba, ¿verdad?, con aquello dentro de mí, y sí, se alegra el corazón, se alegra y todo, pero yo entraba, oía las predicaciones, pero al salir de ese hogar, luego miraba, de ese lugar, miraba a los demás, ¿verdad?, haciendo todo lo que querían, y luego también mi vida volvía a ser lo mismo. Yo escuchaba la misma música, el trabajo, los afanes, y de esa manera pues yo pude darme cuenta de que no estaba siendo edificado verdaderamente. Por eso, hermanos, es que repito acá, cuando ya mi vida cambió, ¿verdad?, mi vida cambió. Dice el versículo 36 que los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces vine a experimentar lo que estamos leyendo en este momento. Porque cuando verdaderamente puse en práctica, mientras yo estaba, repito, ¿verdad?, en este lugar,
casi, bueno, de mis hijos son 3, 2 de ellos iban a la iglesia con mi esposa, nos acompañaban y estuvimos ahí. Y es un problema, ¿verdad?, cuando nosotros no entendemos lo que es la palabra del Señor. Por eso es importante tocar los puntos básicos, ¿verdad?, desde un principio, cómo Dios ha venido cambiando. Ahora, cuando nosotros venimos y ponemos esos cambios en nuestra vida, es cuando viene la enemistad. Cuando nosotros ponemos en práctica la palabra del Señor, viene la enemistad y comienza dentro de nuestra casa. Dentro de nuestra casa, como repito, estos apóstoles fueron enviados, ¿verdad?, primeramente a la casa de Israel. Ahí es donde vinieron las persecuciones, ahí vinieron los rechazos, ahí vino todo tipo de cosas. Ahora nosotros, hermanos, cuando yo vine a entender esta palabra, me di cuenta, ¿verdad?, de que las cosas que yo había vivido en mi vida, ¿verdad?, afrentas, rechazos, ¿verdad?, bastante problema por causa de haber abrazado la verdadera fe cristiana. Yo puedo decir, hermanos, de que cuando vine a entender este versículo, cuando vine a leerlo, por cierto, cuando vine a leerlo, entendí que yo ya había pasado, ¿verdad?, lo que aquí está diciendo, que los enemigos serían, ¿verdad?, los de su propia casa. Empezaron los problemas, y muchos de acá saben cuántos problemas yo he vivido, en los cuales, ¿verdad?, muchas personas, al no poner en práctica la palabra del Señor, retroceden y no quieren, ¿verdad?, seguir caminando, luchando por aquello que han creído desde un principio. Perdón, mis problemas fueron tan grandes y tan feos, ¿verdad?, tan feos que uno que recuerdo y me viene a sentir tan más mal que feo, ¿verdad?, que tuve que compadecer ante una corte, ¿verdad?, con mi propio hijo. Algo que es verdaderamente feo. Y tiene uno de verdad que apegarse a los mandamientos de Dios y a creer en la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué vino esta situación? Porque yo, al haber creído en la palabra del Señor, ya dentro de mi casa yo no podía, ¿verdad?, permitir que se oyera la misma música. No podía permitir, ¿verdad?, los vicios. No podía permitir las malas palabras. No podía permitir ningún tipo de vagancia. Y como nosotros que somos llamados, ¿verdad?, a comenzar a instruir, ¿verdad?, y a ordenar nuestro hogar antes, ¿verdad?, de llevar esa palabra a los demás, como repito, hermanos, ese entendimiento vino a mí cuando yo ya había vivido estas cosas. Por causa del Espíritu Santo, ¿verdad?, que moraba en mí, tenía siempre este pleito. Bueno, tanto así que llegó que ya se fueron apartando, ¿verdad?, uno por uno. Ahora solo vivo con mi esposa y ahora verdaderamente experimento una paz verdadera, porque a mí me pueden visitar, ¿verdad?, mis hijos pueden llegar, pueden sentarse, comer, yo puedo compartir un rato con ellos. Pero ¿cuál fue el problema verdadero que vino? Como repito, el no aceptar yo dentro de mí las mismas costumbres o prácticas que vivíamos en nuestra vida anterior. Eso es lo primero que vino a cambiar, tanto que mi hijo me llegó a decir de que él me prefería antes, como era, como repito, con la violencia que traía dentro de mí, lo castigaba en una forma que ahora reconozco que era un abuso, pero él decía que prefería eso, verme borracho, verme vagando, verme en los afanes, pero que no quería verme siendo un cristiano. Entonces, ¿quién puede hacer eso, verdad? Por eso es que el Señor, verdad, es bien, ¿cómo podemos decir? Bien directo, y se va directo a lo que es el toque. Dice que los enemigos, ¿verdad?, serían los de su propia casa. Como repito, hermanos, muchos de nosotros podemos tomar a bien estos y hacer un análisis. Ese es el punto, de que nosotros hagamos un análisis si verdaderamente nosotros somos cristianos, si nosotros estamos verdaderamente abrazando lo que es la fe. Porque si nosotros, hermanos, vivimos, ¿verdad?, en una constante comunión y aceptando todo lo que quieran hacer, ¿verdad?, a nuestro alrededor, porque nosotros tenemos la opción, ¿verdad?, de quedarnos. Si es un lugar donde nosotros no somos los responsables, tenemos la opción de apartarnos, de separarnos, ¿verdad?, de donde están hablando mal, de donde están oyendo música del mundo, donde están blasfemando en contra de Dios prácticamente. Ahora, si es el lugar donde nosotros vivimos y nosotros tenemos la responsabilidad, nosotros, si verdaderamente hemos abrazado la fe cristiana, es tiempo de poner orden, ¿verdad?, en ese hogar, empezando por el hogar. Y ahí es donde viene esta palabra. Los enemigos van a venir. ¿Y quiénes van a ser los enemigos? Dice el versículo 37, ¿verdad?, que está siempre seguido con 38, dice: aquí el Señor, ¿verdad?, se va al extremo para
mayor claridad de lo que nos quiere dar, ¿verdad? El mensaje dice que el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. O sea que nosotros debemos de entender esto, que Él no está hablando de que nosotros no vamos a amar a nuestros familiares. Nosotros, ¿verdad? La palabra del Señor dice, ¿verdad? En el gran mandamiento que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? En este caso podemos hablar, ¿verdad? Sabemos de que primero los casados tenemos nuestras esposas y así pues todo, ¿verdad? Lo que nos rodea, nuestros hijos, nosotros podemos amar a nuestros hijos, pero no podemos amarlos más que a nuestro Dios, a nuestro Señor. No podemos amarlos más que aquel que dio la vida para que nosotros tuviéramos la oportunidad y el privilegio de poder, ¿verdad?, llegar al conocimiento de esta palabra, la cual debemos de tener la certeza de que nos va a llevar a recibir, ¿verdad?, esas recompensas de las cuales habla el mismo capítulo, ¿verdad? Dice, el que ama a padre o madre, ¿cómo es que nosotros, pues, ¿verdad?, no vamos a amar a nuestros padres? ¿Cómo es que nosotros no vamos a amar? La mejor forma que nosotros podemos demostrar ese amor, la mejor forma que nosotros podemos demostrar ese amor es llevando, ¿verdad?, esta palabra sin importar las consecuencias. Sabemos de que los apóstoles, ¿verdad?, sufrieron graves consecuencias. Entonces nosotros, ¿qué podemos sufrir? Solamente desprecios, solamente, ¿verdad?, rechazo a la palabra, rechazo a nosotros porque no podemos, ¿verdad?, ya compartir con ellos, incluyendo, como repito, no es que no amemos a nuestros padres, pero lamentablemente los padres que no son cristianos, nosotros, ¿verdad?, ya nos limitamos a una visita, a asegurarnos que todo está bien, a decirles, ¿verdad?, a aconsejarles por medio de la palabra del Señor, pero ya no podemos compartir, ¿verdad?, donde hay, como repito, cosas, ¿verdad?, del mundo, cosas del mundo. Si nosotros queremos ser dignos, ¿verdad?, como dice acá, de nuestro Señor Jesucristo, debemos rechazar estas cosas, ¿verdad?, que pueden ir en contra de lo que es la fe cristiana. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Como repito, hermanos, mi testimonio, ¿verdad?, sería, no me avergüenzo de darlo, porque entonces, ¿verdad?, sería en vano el estar hablando. El apóstol Pablo decía de que él no se avergonzaba del evangelio, ¿verdad?, porque es poder de Dios. Así nosotros no podemos avergonzarnos de dar nuestro testimonio, porque el testimonio que damos, sabemos de que lo estamos dando porque hemos entrado en esa controversia, hemos entrado en esa enemistad contra el mundo, que muchas veces son los que están dentro de nuestros hogares. Y como repito, no quiere decir de que yo no ame a mis hijos, sí los amo, pero primero está Dios en mí. Primero está mi Señor Jesucristo dentro de mí. Y yo quiero sentirme de que soy digno de Él, ¿verdad? Quiero sentirme, por lo tanto yo rechazo todas las cosas que puedan, ¿verdad?, venir alrededor mío. Es necesario que nosotros hagamos ese cambio en nuestra vida, ¿verdad? Que hagamos ese cambio en nuestra vida y tomemos en cuenta, como repito, de las separaciones que el Señor ha venido haciendo. El Señor constantemente venía haciendo una separación, ¿verdad?, en su pueblo desde el Antiguo Testamento. Él los apartaba de aquellos pueblos paganos. Él venía dándonos ejemplos, los cuales nosotros debemos de tomar, ¿verdad?, en cuenta. Así tenemos una responsabilidad, ¿verdad?, de sostener a nuestros hijos, pero hay una edad, ¿verdad?, donde sabemos que cada uno será responsable por su vida, como está escrito, ¿verdad?, en Ezequiel, que dice, ¿verdad?, que el alma del Padre es de nuestro Señor, así como el alma del Hijo. Por tanto, alma que pecare, esa morirá. Ese es el entendimiento que debe de haber en nuestra vida y debe de haberlo también en la vida de nuestros hijos. Por eso es tan importante instruirlos, como dice la palabra, ¿verdad?, instruirlos en su palabra. Y si ya en su vejez, ¿verdad?, ellos se apartan de ella, pues ellos deben de saber de que están entrando en un problema, como aprendíamos esta mañana. El problema es, ¿verdad?, ya con Dios, no es con nosotros, no es con nadie, sino la enemistad que va a ir en contra de Dios. Es una gran bendición, ¿verdad?, para cada uno de los creyentes, en los cuales pues en sus hogares se instruye por medio de la palabra del Señor. Se instruye y los hijos van siendo instruidos hasta que llegan a su edad, que tienen que apartarse. Ya, como repito, es decisión de ellos apartarse, vivir en la incredulidad, vivir siguiendo al mundo, pero nosotros debemos de saber que es todo lo contrario a lo que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Si nosotros queremos sentirnos dignos, debemos de apartarnos de todo eso cuando llega su momento. Dice
sigue diciendo, y el que no toma su cruz, dice, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y hemos hablado, ¿verdad?, acerca de la cruz que nosotros debemos de tomar. La cruz que nosotros debemos de tomar es, ¿verdad?, negarnos a nosotros mismos, negarnos a todas aquellas cosas que nos gustaban, aquellas cosas que nos deleitaban, aquellas cosas que nos parecía, pues, ¿verdad?, bien a nuestros ojos. Nosotros, como repito, hermanos, yo a veces, es una lucha, yo creo que todo cristiano tiene, ¿verdad?, sus momentos de meditación, ¿verdad?, porque hay posibilidades de que uno pueda estar mejor, ¿verdad?, económicamente, hay posibilidades, hay herramientas, pero debemos de saber de que primeramente debemos de tener en cuenta hacer la voluntad de Dios, ¿verdad?, como hemos leído en Mateo 6:33, dice que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás será añadido. Por eso nosotros debemos de apartarnos de todo afán, ¿verdad? Debemos de cargar nuestra cruz, debemos de llevar, ¿verdad?, ese sufrimiento en nuestra vida, como hablaba esta mañana, muchas veces, ¿verdad?, hablaba esta mañana con la hermana Ana acerca de los horarios. Los horarios, ¿verdad? Yo le decía a ella que mi horario todos los días es de 5:30 de la mañana a 12:30 de la noche. Todos los días. A veces trabajo 10 horas, ¿verdad? Después de esas 10 horas yo llego a la casa solo a bañarme, a cambiarme, y yo vengo para el culto. Entonces, ¿cómo? Es muy fácil, ¿verdad? Es una cruz que nosotros debemos de llevar, pero sabemos de que es una cruz, como ha dicho el hermano, muchas veces el cansancio, ¿verdad?, o cosas nos quieren detener, pero cuando venimos a este lugar y compartimos, cantamos y salimos de este lugar, salimos como nuevos, ya esa cruz que nosotros cargamos, la cargamos, ¿verdad?, sabiendo de que hay alguien con nosotros, a nuestro lado, llevando esa cruz. No la llevamos solamente nosotros, Jesucristo está con nosotros, y Él es el que nos da la fortaleza, Él es el que nos da la fuerza para poder seguir caminando cada día, ¿verdad? Ahora, hermanos, para la conclusión, ¿verdad?, está en el versículo 39, ¿verdad?, que dice que el que haya su vida la perderá. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Tuve bastante tiempo, ¿verdad?, y yo sé que hay estudios, ¿verdad?, los cuales dejan bien en claro, pero cuando vamos a ver, ¿verdad?, aquí estamos hablando, hermanos, de que esta escritura, ¿verdad?, relata lo que le fue dado, la instrucción que le fue dada a los 12 apóstoles, los cuales, ¿verdad?, dejaron todo por seguir a Jesucristo, ¿verdad?, y llegaron pues a pagar con su vida, a pagar con su vida. Ahora nosotros sí sabemos, ¿verdad?, en la situación de los misioneros, ellos pueden, ¿verdad?, llegar a pagar con su vida, pero nosotros, hermanos, es tiempo, ¿verdad?, de que meditemos en esta palabra. Y dice acá, dice que el que haya su vida la perderá. Nosotros podemos tomarlo en esta manera, que si nosotros encontramos, ¿verdad?, nuestra vida dentro de lo que he mencionado, que nosotros debemos de negarnos, ¿verdad?, y cargar esa cruz, si nosotros encontramos esa vida en los deleites, si encontramos esa vida en los afanes, si encontramos esa vida, como ha mencionado acá, en nuestros familiares, por el que dirán, dejar de congregarnos, ¿verdad?, porque me invitaron, ¿verdad?, a una fiesta, me invitaron a cualquier evento, o dejar de asistir a la iglesia, dejar de tener esa comunión por lo que van a decir nuestros familiares, ¿verdad?, nuestros hermanos, nuestros parientes, o los amigos también. Todo aquel que encuentre su vida en esa manera, dice acá, ¿verdad?, en esa, por decirlo así, todo aquel que encuentre su vida en los deleites de la vida cotidiana o secular, ¿verdad?, sabe de que perderá su vida, y está hablando de la vida eterna que Jesucristo vino a darnos, ¿verdad?, esa esperanza de vida eterna. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y dice la segunda parte, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. O sea que si nosotros hacemos, ¿verdad?, la voluntad del Señor, nos negamos a nosotros mismos, luchamos contra el mundo, luchamos contra todo aquello que se oponga al Evangelio, y nos negamos a nosotros mismos, ¿verdad?, lo hacemos, ¿verdad?, por la causa de Cristo, sabemos de que un día nosotros, ¿verdad?, tendremos esa vida eterna que se nos ha prometido.
es de meditar, hermanos, como repito, ¿verdad? Y tomar en cuenta, ¿verdad? Tomar en cuenta que nosotros, hermanos, hemos sido llamados, ¿verdad? Para santificarnos. Muchas veces nos va a costar, muchas veces yo puedo decir, hermanos, que el evento que tuvimos, ¿verdad? Cuando renovamos los votos con mi esposa, más que eso fue una renovación de votos con el Señor, porque yo sentía la necesidad en mí, y yo puedo decir de que ahora me siento completo, ¿verdad? Aunque siempre lo estuve, pero nosotros en nuestra necedad muchas veces podemos pensar de que nos hace falta algo. Pero si nosotros hemos creído desde un principio, ¿verdad?, en la palabra del Señor, y hemos luchado por hacer su voluntad, nosotros, dijo el apóstol, que estamos más que completos en Cristo Jesús. Así es de que ahora me siento completo, hermanos, y agradecido con el Señor y dispuesto a seguir luchando sin importar, ¿verdad?, cuál sea la consecuencia. Yo sé que van a venir críticas, van a venir más rechazos, van a venir todo tipo de cosas, pero ¿a qué puedo temer si yo tengo a Cristo en mi corazón? Y por medio de Cristo nosotros somos más que vencedores. Así es de que meditemos en esa palabra, hermanos, y siempre tomemos en cuenta, ¿verdad? Meditemos también en las cosas que nosotros hemos vivido y leamos la Biblia, porque por medio de ella muchas veces vamos a encontrar pasajes bíblicos que nos van a traer a la mente, ¿verdad? Y nos van a hacer sentir más seguros que muchas de las cosas que nosotros hemos hecho por hacer la voluntad de Dios, hemos hecho lo correcto, aunque muchas veces, como repito, si no leemos las Escrituras, vamos a pensar, ¿verdad? Por medio de las críticas, por medio de lo que digan de afuera, vamos a pensar que estamos equivocados. Pero cuando leemos las Escrituras, nos damos cuenta de que todo lo que nosotros muchas veces hemos hecho, aunque no hayamos leído anteriormente, cuando leemos nos damos cuenta de que hemos hecho la voluntad del Señor, y que no la hemos hecho por nosotros mismos, sino por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así es de que oramos, hermanos, damos gracias al Señor por su palabra en esta noche. Padre nuestro, gracias, Señor, te damos en esta hora. Señor bendito, yo te doy gracias, Señor, por darnos, Señor, discernimiento, Padre bendito de la gloria. Te doy gracias, Señor, porque me has permitido, Padre, entender, Señor, que no podemos, Señor, ser, Padre, tibios, Señor, que debemos ser fríos o calientes, Padre bendito de la gloria, que debemos, Señor, seguir caminando, Padre, en contra, Señor bendito del cielo, de todo aquello, Señor, que el mundo pone delante de nuestros ojos, Señor, que nos puede parecer, Señor, que hay deleite en ello, Señor, pero nuestro propósito, Padre, debe de ser, Señor, hacer tu voluntad, Señor, y caminar, Padre, en esta vida, Señor bendito del cielo, proclamando, Señor, tu palabra, Señor bendito de la gloria, y entender, Señor, que solamente, Señor bendito del cielo, por medio de tu palabra, entenderemos, Señor, la paz, Señor, que has traído a nuestros corazones, Señor, y sabremos discernir, Señor bendito del cielo, para quién, Señor, es la espada, Señor, tu palabra, Señor, aquella, Señor bendito del cielo, palabra que vino a cambiarnos, esa espada, Señor bendito, para aquellos que la rechazan, Señor. Pero sabemos, Padre, que tú, Señor bendito, estás, Señor, en control, Padre, de nuestra vida, Señor, y que tu palabra, Señor bendito del cielo, es fiel y verdadera, Señor, que nos dice, Padre, lo que creemos, que el cielo y la tierra pasarán, Señor, mas tu palabra permanecerá, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo te doy gracias, Señor, y te pido, Señor, que bendigas, Padre, a cada uno de mis hermanos, Señor, que les permita, Señor, cada día, Señor, sentir, Padre, el anhelo de leer, Señor, las Santas Escrituras, Padre, y vivir una vida, Señor bendito del cielo, instruyendo, Señor, enseñando, Padre bendito de la gloria, llevando, Señor, ese consejo, Padre bendito, que puede cambiar, Señor, la vida del más vil pecador, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo te agradezco, Señor, en esta hora, Padre. Amén y amén. Bueno, hermanos.